Ok, bienvenidos. Gracias por conectarse a su clase de reparación y mantenimiento. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de este día. Tenemos pues para el día de ahora la lectura, ¿verdad? Del versículo que hemos estado viendo que es de Gálatas, ¿verdad? 5:22 al 23. Y nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta semana hemos estado hablando respecto de lo que vendría siendo el gozo, ¿verdad? El gozo como uno de los frutos del Espíritu. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a pasar a la clase del día de ahora. Bueno, para la clase, ¿verdad? Del día de ahora tendríamos lo que vendría siendo eh, y hacer una pequeña comparativa, ¿verdad? Dependiendo del sistema operativo que tengamos, ¿verdad? Así podemos nosotros trabajar, digamos, con sistemas Windows o podría ser con otro tipo de sistemas. Y en ambos, ¿verdad? Van a ver lo que diríamos utilidades, ¿verdad? Utilidades para ver cómo se encuentra nuestro disco duro. En el caso de Windows, ¿verdad? Debemos de recurrir a una utilidad externa, es decir, instalar un programa por aparte que nos va a hacer eso. En otras palabras, Windows por sí solo no puede hacernos un diagnóstico del estado de un disco duro, ¿verdad? A menos que sea en el momento de carga o de arranque, pues Windows a veces detecta cuando hay errores de disco duro, pero es, digamos, un proceso que realiza como un chequeo previo. Vamos a ver ahora una utilería, ¿verdad? Voy a pasar a compartir por acá. Sería esa que estamos viendo acá. Vamos a tratar de hacerla un poquito más grande, ¿verdad? Estamos utilizando ahorita una PC, ¿verdad? Con una versión de Ubuntu, ¿verdad? Que es uno de los derivados de Linux. Es Ubuntu 22.04, ¿verdad? La última versión LTS de Ubuntu. Tenemos una utilería, ¿verdad? Nomás ir al menú principal, digamos, de este sistema. Ahí solo escribimos discos, ¿verdad? Solo se escribe discos y ya nos manda la utilería que estamos viendo ahorita. Solo se cliquea y automáticamente carga. En este equipo, pues como pueden ver, hay conectadas varias cosas. Diría que esto hasta es un poco más completo, ¿verdad? Podríamos decir que esto se vuelve hasta más completo que la utilería que estábamos viendo de Windows, porque esta nos detecta todo. Es decir, Crystal Disk Info, pues nos detecta lo que son discos duros, pero esta nos detecta incluso memorias, ¿verdad? Memorias, y como pueden ver en este equipo, ¿verdad? Vamos a tratar de marcarlo, ¿verdad? Por acá. Notarán, ¿verdad? Que aquí, en esta zona, todo esto que se encuentra acá vendría siendo prácticamente una unidad. Esta es una lectora. Esto está aquí. Esto es una lectora de tarjetas, ¿verdad? Es una lectora de tarjetas. Entonces, este de acá sí sería una USB. Y ya de allí nos queda este. Este es un disco, ¿verdad? Y estos también. Ahí vemos que dicen hard disks, ¿verdad? En el caso de estos, dicen hard disks. Estos que dicen solo GB disks, estos, pues interesante, ¿verdad? Interesante porque estos, este que he conectado aquí y este que he conectado acá, serían dos discos duros de estado sólido. Entonces podemos ver incluso que los iconos nos hablan, ¿verdad? Los iconos que aparecen acá en Ubuntu nos dicen, bueno, este es un SDD, este es otro SDD, disco de estado sólido. Luego nos está diciendo, bueno, todas estas que estás viendo acá, ¿verdad? Que tienen el símbolo USB es porque son memorias, ¿verdad? Y estos de acá serían discos duros de almacenamiento magnético, ¿verdad? Ahí las figuras son claras, ¿verdad? No hay donde perderse en esos términos. Y eso, pues, que es una utilería que viene incluida ya en el sistema, ¿verdad? O sea, no es necesario andar instalando nada más. Desde que se instala Ubuntu con sus paquetes básicos, esto ya queda instalado.
Bien, ahora, ya para ir a conocer, ¿verdad? Los estados de los dispositivos que estamos viendo, pues basta con clicar sobre el que nos interese. Por ejemplo, si me voy a este es el sistema en el que está corriendo el equipo ahorita. En otras palabras, lo que estamos viendo ahorita es la información del disco duro donde estamos corriendo el sistema operativo, donde yo tengo cargado mi WhatsApp web, donde tengo cargado el Zoom, ¿verdad? Y la imagen que les acabo de enseñar en un navegador. Bien, entonces, este disco duro está, digamos, en los sistemas basados en Unix, los derivados de Unix, se habla de montar y desmontar unidades. Es un proceso, ¿verdad?, que realizan los sistemas con el propósito de tener listo, digamos, el acceso a un medio de almacenamiento. Entonces, por eso aquí nos dice que esto está mount, es decir, que está montado, ¿verdad? Aquí nos dice que está montado. Eso se entiende, ¿verdad? A nivel de dispositivos en sistemas Linux, que el acceso, se tiene acceso al disco duro y ahorita está funcionando. Y como todo sistema Linux, ¿verdad? Notaremos por acá, pues que tiene una subpartición, ¿verdad? Una partición que le permite, que le sirve a Linux como una partición de intercambio cuando se comienza a utilizar y una partición secundaria, ¿verdad? O la ext4, que es donde ya se encuentra el sistema operativo propiamente y los archivos, ¿verdad? Del usuario. Bueno, nos dice, ¿verdad? Acá la información. Miren, esto que está arriba es prácticamente la misma información que nos extraía el Crystal Dix Info, ¿verdad? Marca, ¿verdad? La marca y el modelo del equipo, un número de serie. Y esto, básicamente, lo que dice estimación, esta parte de acá, es lo que nos está diciendo que este disco duro está bien. Interesante que este sistema pues nos da digamos, la temperatura, ¿verdad? En la cual está el disco duro, no solo en grados Celsius, sino también en grados Fahrenheit. Nos dice el tamaño, ¿verdad? Y el tipo de partición, ¿verdad? Con el que se está trabajando. Em, pero bien, hasta ahí diríamos, ok, estamos bien, me da alguna información, pero no lo vemos todo. Cualquiera podría decir, en el Dixinfo podíamos ver que cuánto tiempo se había utilizado, cuántas horas llevaba encendida. Pues aquí también, ¿verdad? Nada más que hay que accesar acá a las opciones y hay que irnos acá a donde dice datos y prueba Small. ¿Verdad? En este caso, ¿verdad? Podemos dar un clic aquí y ya vamos a obtener esa otra información, ¿verdad? Que en el otro, pues aparecía en la pantalla principal. Aquí nada más debemos de accesar a esta como, a este como cuadro secundario, ¿verdad? Entonces notarán aquí que pues nos dice, ¿verdad? Los mismos datos, ¿verdad? Cómo está, ¿verdad? Y aquí está quizás lo que nos puede interesar, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se ha usado el disco duro, ¿verdad? O cuánto tiempo, digamos, este ha estado encendido. Y claro, recuerden que la tecnología este estado de Smart, ¿verdad? Lo inventaron como para poder obtener esta información precisamente desde la tarjeta lógica de un disco duro. Entonces, aquí podemos encontrar otros parámetros, por ejemplo, tasa de errores de lectura. Si este valor es muy alto, pues eso me estaría indicando que es un disco duro que posiblemente se termine o ya esté cerca de arruinarse. Y aquí tenemos, ¿verdad? Vean, lo que serían las horas que estaba encendido y aquí se le llama ciclos de encendido, ¿verdad? Que es las veces que se ha encendido y se ha apagado el disco duro, entre otra información, ¿verdad? Pero esos digamos que vendrían siendo como los principales. Y a diferencia del Crystal Dix, que decíamos, mire, Crystal Dix solo me sirve a mí para dar, digamos, la información, ¿verdad? De lo que vendría siendo el disco y nada más. En este sí se pueden hacer comprobaciones de, digamos, los discos duros, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Ahorita solo nos interesa saber o conocer de qué maneras podemos detectar así rápidamente el estado de un disco duro. Bien, ahí tendríamos entonces el primero. Si nos vamos al siguiente disco duro, quiero advertir que prácticamente estos tres que vamos a ver son los mismos que se estuvieron viendo con el Crystal Dix Info. Entonces, si nos pasamos acá a este de 1 tera, a diferencia del otro, este no está montado.
Que no esté montado significa que el sistema operativo no ha habilitado, ¿verdad? El acceso a los archivos del disco duro. Y podemos ver acá no solo la información del disco duro como tal, sino las particiones que se puede tener. Vean, aquí estamos viendo que es un disco duro, pues, típico con el particionamiento de un sistema Windows, en donde hay siempre un espacio reservado, ¿verdad? Que es para la caché que utilizan los sistemas operativos al momento de instalarse o el sector de arranque. Y luego, ¿verdad? El bloque donde ya está la instalación, los archivos de sistema más los archivos del usuario, ¿verdad? Que ya sería un NTFS. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? La información, ya decíamos, Seagate suele utilizar estas letritas de ST, ¿verdad? Es lo que nos delata que es un disco duro de esa marca. Vean, nos dice que es un disco que está correcto, ¿verdad? Pero que tiene unos sectores erróneos. Entonces, ahí estaríamos ante aquella situación de que veíamos que este disco duro, ¿verdad? Nos indicaba en Crystal, ¿verdad? Que había un problemita. Y de hecho, ¿verdad? Si nos vamos acá a ver más información del disco duro y entramos aquí a los datos Smart, vamos a encontrar la información de cuánto se ha usado el disco duro. Aquí podemos ver, ¿verdad? Bueno, la temperatura que se tiene, cuánto tiempo ha estado encendido, ¿verdad? No es un disco duro, digamos, que se haya usado mucho, ¿verdad? Pero miren, tiene una tasa de errores de lectura bastante altos. Y nos indica aquí que hay un prefallo. De hecho, van a ver que hay también un tiempo de reactivación que indica prefallo, también acá contador de sectores. Miren, tiene varias alertas este, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa? Que este disco duro ya eh, su capa, digamos, o su revestimiento, ¿verdad? No está en buenas condiciones. Por algún motivo, sea que no salió un disco maloso, que la calidad no era muy buena, que no fue cuidado quizás previamente, ¿verdad? La apagaban la máquina de una sola vez, o habían bajas constantes o fluctuaciones constantes de energía. O yo les digo a algunas personas cuando me dicen, pero mire, si hace poquito que lo compré, hace poquito que lo compré y no me funciona. Pues ni modo, digo, la mala suerte, ¿verdad? La mala suerte, la bad luck, ¿verdad? La mala suerte que le tocó ese disco o esa pieza que pues salió malosa, pues. Y no solo ocurre en las computers, también ocurre en los automóviles, ¿verdad? De repente compramos ciertas piezas, cierta marca y las ponemos y no duran, ¿verdad? No duran. Mala suerte, ¿verdad? Porque a otros sí les han durado y a uno es el que le toca la suerte que no dure. Bueno, y claro, ¿cuántas veces se ha encendido? Ahí estaríamos las veces que se ha encendido, el tiempo que ha estado, digamos, en uso, ¿verdad? No es un gran tiempo para lo que apunta este disco duro, ¿verdad? Así que esto nos hace pensar que algún daño sufrió este disco duro, en algún momento incluso se pudo haber caído, lo pudieran haber golpeado y por eso pues comienza a dar estas fallas. ¿Qué significa? Que si veo un disco duro como esto, mejor no lo usamos, ¿verdad? Mejor no lo usamos, saquémosle la información y pasémoslo pues para desechar o si quiere pues usarlo de pisapapeles en la oficina o para practicar desarmarlo, porque ya es un disco duro que para instalar sistema operativo va a dar problemas, ¿verdad? Un disco duro así uno instala, carga bien al principio y después tarda mucho en cargar el sistema operativo o está con aquello de que se detienen las primeras fases de carga y nos dicen que van a hacer una comprobación del disco duro y pues mejor cambiarlo. Vamos a observar la información de este otro, que es uno de 500, ¿verdad? Siempre es un Seagate este que está acá, ¿verdad? Ahí lo vemos con lo de ST, ¿verdad? Recuérdense que ese parámetro es característico, digamos, de discos duros de esta marca. Aquí nos dice que está correcto, pero que tiene sectores erróneos. Por lo general, cuando indica que es correcto con sectores erróneos, nos está diciendo, bueno, ahorita podés leer la información de este disco duro, está a tiempo de sacarle datos. Esa es la indicación. Y pueden ver que este tiene varias particiones. Este es el que nos aparecía en lo de Crystal como dos particiones, ¿verdad? Crystal decía que tenía dos letras asignadas por el sistema operativo. Al irlo a ver, nos damos cuenta que son más, ¿verdad? Tiene su partición de arranque,
tiene otra pequeña partición por acá, tiene aparte la que sería como del sistema operativo, ¿verdad? Y aquí hay otras más, vea, otras particiones más. Esto es muy común verlo en equipos de laptop. De hecho, les decía yo que esta es una serie especial que se llama discos duros Thin, ¿verdad? O Slim, no me recuerdo cómo es que le ponen los de Seagate a estos, pero es un disco duro muy delgadito, ¿verdad? Así lo quieren vender. Y normalmente en las laptops trae una partición de recuperación del sistema operativo que viene precargado. Eso para no perder, digamos, mi Windows y mi clave OEM, ¿verdad? Y poderlo restaurar. Es lo que estamos viendo. Ahora vamos a ir a lo que sería la información, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice a nivel de los datos Smart. Bueno, nos dice por acá unas cosas interesantes. Hay una autocomprobación que no sé que se ha completado, o sea que a este se le ha hecho un proceso, ¿verdad? Para que los errores de lectura se pudiesen corregir. Este sí, ¿verdad? Nos indica pues que ha tenido un periodo, digamos, de uso de 11 meses, un año, digamos, aproximándolo a un año de uso. Nos dice que se ha encendido 2728 veces y claro, miren, nos está dando tasa de errores de lectura, tiempos de reactivación, sectores reubicados, errores de búsqueda. Todos estos parámetros nos apuntan a que este disco duro tiene datos, pero para accesar a los datos se vuelve lento. Para instalar un sistema operativo y que el sistema operativo cargue, se va a volver muy lento, porque no es cuestión de que estas cosas se van a reparar con formatear. Bien, en las primeras de cambio, ¿verdad? Recién instalado el sistema operativo, recién formateado, el disco duro va a funcionar dos que tres. Pero a medida se le comiencen a cargar archivos de usuario y el sistema comience a cargar una y otra vez, va a ser un disco duro que va a dar problema y que va a tener un constante bloqueo quien lo esté utilizando al momento de cargar el sistema operativo y va a terminar diciéndole a usted, está muy lenta mi máquina. Algunos dicen, cuando la máquina se pone lenta, quiere más memoria, ponerle otro microprocesador. Hoy nos damos cuenta que no, ¿verdad? Hay otros parámetros que pueden hacer que nuestra computadora se trabaje lento y uno de ellos, claro está, es el disco duro. Y los discos duros de almacenamiento magnético, cuando ya tienen su tiempo de uso, pues es muy normal que comiencen a presentar este tipo de situaciones. Máxime si es un disco duro que, digámoslo así, no se ha cuidado. ¿Qué implica no cuidar de un disco duro? Bueno, implica apagarlo de golpe, ¿verdad? Implica que se nos fue la energía y no tenemos un regulador o no tenemos algo que un UPS que nos permita apagar la máquina con un tiempo prudencial. Si manipulamos el disco duro, quizás lo golpeamos, ¿verdad? En algún momento. Y todo eso a la larga va haciendo que ya la capita, ¿verdad? Del plato vaya perdiendo sus propiedades, ¿verdad? Para lo que lo han creado. Y por último, ¿verdad? Vamos a ver el otro, que sería un disco de estado sólido, ¿verdad? De hecho, es el mismo disco que está aquí arriba, ¿verdad? Es la misma serie, es el mismo fabricante, ¿verdad? Es lo mismo. Nos manda la información, ¿verdad? Nos dice también el tamaño y aquí está la partición, ¿verdad? Esto, miren, es típico en sistemas Windows, ¿verdad? Aquí podemos ver las particiones típicas de Windows, que cuando nosotros entramos al Windows solo vemos esto. Ahí es donde mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasó? Si mi disco duro es de tanto, ¿verdad? Pero a la hora de las horas, Windows siempre nos va restando, eso es normal. Igual pasa en los sistemas Linux, pero como pueden ver, Windows crea más particiones, ¿verdad? Más particiones, aunque pequeñas, vea, pero aquí entre 400, 100, 17, sumemos aquí, redondeemos como 500 megas, más otras 500 megas aquí de reparación, de particiones de reparación del sistema. Estamos hablando que llegamos casi a un giga, vea. Entonces, esos son los 239 que nos quedan por acá. O sea, hay un giga en particiones
que para el usuario de Windows es transparente. O sea, significa que él nunca ve esto ni nunca ve esto. No se miran, porque Windows solo nos manda esto. Vamos a ver la información, ¿verdad? Vamos a ver aquí la información que nos da en el estado de Smart. Encontramos por acá, ¿verdad? Información, ¿verdad? Cuánto tiempo ha estado encendido, cuántas veces el disco ha sido encendido y pues de otro, aquí hay otros parámetros, ¿verdad? Pero son parámetros propios, digamos, de los discos duros de estado sólido. Incluso algunas nos dice acá que no está disponible, ¿verdad? Ver esa información. Bien, pero lo importante sería saber, ¿verdad? Que el disco duro está en buen estado, no tiene problemas de lectura, ¿verdad? Eso es lo importante, que estas tasas de errores de lectura estén en cero, ¿verdad? Y saber cuánto tiempo se ha utilizado el disco duro en realidad. Igual, de este decíamos, tiene la ventaja que no solo eso, sino que también, aparte de ver discos duros, podemos ver memorias USB. Por ejemplo, esta que tenemos acá, ¿verdad? Es una memoria Kingston. Aquí está el modelo, ¿verdad? La que pertenece, la serie, el tamaño, cómo está particionada, ¿verdad? La mayoría de memorias, aunque se pueden particionar en NTFS, pero casi siempre que las compramos vienen particionadas en FAT. Y pues si esta está montada, ¿verdad? O sea, tiene, el sistema tiene acceso ahorita a esa memoria. Y si nos vamos allá, vamos a encontrar que no podemos ver datos SMORE, ¿verdad? Porque eso es exclusivo para discos duros, ¿verdad? Ya sea de estado sólido o ya sea de lo que vendría siendo un disco duro magnético. Entonces, bueno, ya tendríamos ahí, ¿verdad? Por el lado de Windows, pues no hay, Windows no trae nada, digamos, preinstalado o preconfigurado dentro de sí, que nos permita conocer el estado de un disco duro. No tiene un software específico y tenemos que recurrir a otro software. Ayer enseñábamos uno de ellos, ¿verdad? Que es Crystal Disk Info, que creo que es el que se ha vuelto como más popular. Incluso si visitaron la página que les envié, notarán que hasta se puede personalizar poniéndole imágenes de fondo, cambiando un poquito la interfaz, ¿verdad? Y cosas así como para que se vea diferente, un software más atractivo. Pero pues hay que instalarlo, no viene con sistemas Windows. Ubuntu, ¿verdad? Tiene esta utilería que ya se instala por defecto, ¿verdad? Con el sistema. Dependiendo de la distribución de Ubuntu, si yo trabajo con Fedora, con Debian, con Slackware, si trabajo con, bueno, las que son derivadas de Ubuntu, como por ejemplo Mint, tienen este mismo, ¿verdad? Y las que están en la familia, digamos, recordemos que esto, si nos vamos a Ubuntu, Ubuntu tiene como referencia a Debian, ¿ve? Entonces, los que vienen derivados de Debian, Ubuntu y todos estos que van así como en cadenita, pues esas distribuciones tienen acceso a esta utilería, ¿verdad? Que ya se instala por defecto, ya viene por default con la distribución de Linux. No hay que andarla instalando por aparte. Eh, Se vuelve mucho más práctico, ¿verdad? Y de hecho, por lo menos para hacer esas tareas de diagnóstico a través de software del estado de un disco duro, se vuelven utilerías realmente útiles, como su nombre lo apunta, ¿verdad? Son tools que realmente cumplen la función de una utilidad para cuando queremos ver cómo se encuentra. Si me traen una máquina, pues es bueno comprobar el disco duro. Si voy a comprar un disco duro, pues lo ideal es que la persona me muestre. ¿Verdad? Hay muchos que hoy yo he visto ahí en Marketplace, ¿verdad? Que la gente ha agarrado esa tendencia, ¿verdad? Tienen un disco duro usado, ¿verdad? Y entonces ponen la foto del disco duro y entre las fotos ponen una captura de el Crystal Info, ¿verdad? Para que la persona que lo quiere comprar sepa ya de antemano cuántas horas ha estado trabajando ese disco duro, cuántas veces se ha encendido y aparte el estado en el que se encuentra. La mayoría, pues ahí ponen que son discos duros que están en buen estado, ¿verdad? Aunque ya tengan su kilometraje o su millaje recorrido. Bien. Bueno, con esto entonces estaríamos cerrando esta semana.
Y en cuanto a lo que es discos duros, pues lo que nos faltaría hablar un poco más es acerca de los sistemas de partición, ¿verdad? Eso vamos a tocarlo en la otra semana. Los particionamientos siempre se relacionan más a instalaciones de sistemas, ¿verdad? Pero es bueno conocer un poco respecto de los sistemas de partición, cuáles pertenecen a qué sistemas operativos, cuáles son sus diferencias, entre cuáles, digamos, puedo tener como cierta compatibilidad, por así decirlo. Es decir, si tengo un sistema diferente, ¿verdad? Puedo accesar a otros que son, digamos, un poco más propietarios, ¿verdad? Y a veces de los propietarios no puedo accesar a otros, ¿verdad? Es un rollo que se tiene esto porque cada sistema operativo, ¿verdad? Tiene su abanico, digamos, de lo que vendrían siendo particiones. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Primero Dios, nos encontramos en las clases del próximo día martes.